Fiebre aftosa por José David Rosas de la Rosa. La fiebre aftosa es una enfermedad viral la cual es altamente contagiosa que afecta a bovinos. Se considera que es una enfermedad vírica grave de rebaño y de repercusiones económicas considerables. En poblaciones susceptibles, la morbilidad es de casi un 100%, siendo los animales de cría intensiva más susceptibles que las razas tradicionales. Esta enfermedad es rara vez fatal en animales adultos, pero en animales jóvenes suele ser alto debido a la miocarditis o a la falta de amamantamiento, si la madre está afectada por la enfermedad. Caracteriza por provocar fiebre y úlceras en forma de ampollas en la lengua, labios, boca, ubres y entre las pezuñas. Ocasiona graves pérdidas de producción y aunque la mayoría de animales afectados se recupera, la enfermedad a menudo los deja debilitados. El virus de la fiebre aftosa pertenece al género Aftovirus de la familia Picornaviridae. Existen 7 serotipos inmunológicamente distintos: el O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 y ACA1. Se conocen más de 60 cepas dentro de estos serotipos. Los serotipos del virus de la fiebre aftosa varían dentro de cada región geográfica. El serotipo O es el más común mundialmente y otros serotipos también causan brotes graves. La taxonomía del virus de la fiebre aftosa es la siguiente. Pertenece al dominio ribavirina, al grupo 4, virus de ARN monocatenario positivo, al reino Orthornavirae, al filo Pisubirocota, a la clase Pisoniviricetes, en el orden Picornavirales, en la familia Picornaviridae y en el género Aftovirus. Los aftovirus no tienen una envoltura y tienen una cápside icosaédrica, la cual cuenta con un diámetro de alrededor de 27 a 30 nanómetros. La cápsula viral ensamblada contiene una sola copia del genoma de ARN y 60 copias de las 4 proteínas de la cápside viral, las cuales se denominan BP1, BP2, BP3 y BP4. Los protómeros forman los lados de la cápside icosaédrica y la proteína BP4 es interna. Almacena un genoma ARN de hebra sencilla y sentido positivo de aproximadamente 8400 nucleótidos. Las células epiteliales de sitios blanco de la infección por el virus de la fiebre aftosa son las siguientes: el epitelio de vías aéreas superiores, la cavidad oral, el tracto gastrointestinal, las bandas coronarias de las pezuñas, entre muchas otras, y de manera muy importante es expresada en altos niveles en el epitelio de las criptas tonsilares de las vías aéreas en bovinos, los cuales son el sitio primario de replicación de este virus. El virus entra a la célula por endocitosis mediada por receptores, en un proceso que es fuertemente aumentado por la adhesión inicial del virus a los receptores en la superficie celular. Una vez el virus se encuentra dentro del endosoma, el bajo pH de este compartimiento desencadena el desnudamiento y liberación del genoma viral, el cual se transloca al citosol a través de la membrana endosomal. Y bueno, en los animales infectados son capaces de transmitir la enfermedad a otros animales mediante el aire exhalado, la saliva, la orina, las heces y la leche. Los animales infectados liberan, entre otras cosas, una gran cantidad de virus en forma de aerosol y pueden infectar a otros animales por vía respiratoria u oral. En el ganado bovino, el periodo de incubación de este virus varía de 2 a 14 días, dependiendo de la dosis del virus y de la vía de infección. Los signos clínicos pueden variar desde una infección leve hasta una grave. El signo clínico característico es la aparición de ampollas en la nariz, lengua, labios, en la cavidad oral, entre los dedos, encima de las pezuñas, ubres y puntos de presión en la piel. Las ampollas reventadas pueden ocasionar cojera extrema y desgana para moverse o inapetencia. Las ampollas abiertas también pueden dar lugar a infecciones bacterianas secundarias. Otros signos observados con frecuencia son la fiebre, la depresión en el animal, hipersalivación, la pérdida de apetito y la pérdida de peso. También se podrá observar una caída de la producción de leche. La gravedad de los signos clínicos dependerá de la cepa vírica y de la edad del animal que está afectado. La epidemiología de la fiebre aftosa es enormemente compleja, aunque en términos generales bastante conocida. De entre los aspectos más relevantes destacan la gran cantidad de especies susceptibles.
A ello debe añadirse el hecho de la existencia de portadores inaparentes y su relación tanto con la variabilidad vírica como con la posible diseminación de la enfermedad. Sin embargo, el hecho que determina la incorporación de la fiebre aftosa a la lista de la Oficina Internacional de Epizootías como a la enfermedad especialmente peligrosa es la enorme contagiosidad y capacidad de transmisión del virus, incluyéndose la vía aerógena, no solo a corta distancia, sino también a puntos distantes de varios kilómetros del foco inicial, así como un sinnúmero de otras vías indirectas a través de vectores animados o inanimados. Por último, debe considerarse la vasta distribución geográfica y especialmente las negativas y perdurables repercusiones económicas y comerciales que esta enfermedad acarrea. La fiebre aftosa es endémica en varias partes de Asia y en gran parte de África y Oriente Medio. En Sudamérica, la mayoría de los países han aplicado la zonificación y son reconocidos libres de fiebre aftosa con o sin vacunación, y la enfermedad sigue siendo endémica solamente en unos pocos países. Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Centroamérica, Norteamérica y Europa Occidental están actualmente libres de fiebre aftosa. Sin embargo, la enfermedad puede ocurrir esporádicamente en áreas típicamente libres. Se estima que la enfermedad circula en el 77% de la población mundial de ganado en África, Oriente Medio y Asia, así como también en un área limitada de América del Sur. Los países actualmente libres de fiebre aftosa permanecen bajo amenaza constante del ingreso de la enfermedad. El 75% de los costos atribuidos al control y prevención de la fiebre aftosa son incurridos por países de ingresos bajos y de ingresos medios bajos. África y Eurasia son las regiones que incurren en los mayores costos, representando el 50% y el 33% de los costos totales, respectivamente. La tasa de morbilidad puede llegar al 100% en poblaciones de ganado susceptibles. En mayo de 1946 arribaron a México 327 bovinos de la raza cebú, procedentes de Brasil, al puerto de Veracruz. En octubre de ese mismo año se reportaron animales infectados en la zona del desembarco y 2 meses después se confirmó la presencia de fiebre aftosa en el país. Pues en el año de 1947 se estableció la Comisión Mexicoamericana para la erradicación de la fiebre aftosa, acordando una campaña de inspección, cuarentena y sacrificio de animales enfermos, medida que se conoció como el rifle sanitario. A pesar de estas acciones, para finales de 1947 la enfermedad siguió expandiéndose en el centro de la República Mexicana, y tras analizar la situación, se decidió incorporar la vacunación al programa, iniciando actividades a inicios de 1948 con vacunas importadas de Europa, que 8 meses después fueron producidas en México. Para 1950 se habían aplicado 60 millones de vacunas y se observó una drástica reducción de brotes, quedando totalmente erradicada la enfermedad en el año de 1955. De acuerdo con las cifras oficiales, con el rifle sanitario se sacrificaron más de 1 millón de cabezas de ganado. Y bueno, en la actualidad la erradicación de la fiebre aftosa representó uno de los más grandes éxitos sanitarios en México, lo que permitió entrar de lleno en el mercado internacional para la comercialización de productos cárnicos. En el diagnóstico diferencial, la fiebre aftosa no se puede distinguir clínicamente de otras enfermedades vesiculares, como la estomatitis vesicular. En los bovinos, las lesiones orales se parecen a la peste bovina, a la rinotraquetitis infecciosa bovina, a la diarrea viral bovina, a la fiebre catarral maligna y también a la enfermedad hemorrágica episótica. Para el diagnóstico definitivo, los síntomas de la fiebre aftosa varían con la especie, pero las vesículas y erosiones en la cavidad bucal o en las patas, en las ubres o en otras áreas son indicativos de la enfermedad. En los bovinos, la manifestación de la enfermedad se sospecha por la presencia de salivación y cojera de forma simultánea, en particular cuando se percibe una lesión vesicular o se sospecha de su existencia. Los animales febriles o sospechosos deben ser examinados exhaustivamente para detectar lesiones. Cuando se observa muerte súbita en el ganado joven, los adultos también deben ser examinados. Los animales jóvenes que mueren de afecciones cardíacas pueden no presentar lesiones vesiculares. Puede ser necesario tranquilizar al animal para realizar un examen minucioso, ya que las vesículas son dolorosas y pueden ser difíciles de ver. Es necesaria la confirmación de laboratorio, ya que todas las enfermedades vesiculares tienen signos clínicos casi idénticos. El
diagnóstico de la enfermedad puede hacerse por aislamiento viral. Sin embargo, la identificación del agente viral o su genoma en muestras de tejidos o fluidos no es suficiente para dar un diagnóstico positivo. La presencia del agente puede ser demostrada por medio de técnicas clásicas, como la fijación del complemento y el aislamiento, o por pruebas convencionales como el ELISA y la RT-PCR, la cual por su mayor sensibilidad y especificidad ha cobrado gran fuerza a nivel internacional. Por otro lado, la identificación de anticuerpos específicos puede también ser una herramienta útil en el diagnóstico de la enfermedad. La identificación de anticuerpos positivos para el virus de la fiebre aftosa en un hato sin antecedentes de vacunación es suficiente evidencia para dar un diagnóstico positivo. La identificación de anticuerpos puede hacerse por medio de pruebas de seroneutralización y de ELISA, siendo las últimas el estándar internacional al ser más rápidas y sensibles. Además, al utilizar antígenos inactivados presentan menores riesgos de bioseguridad para los laboratorios de diagnóstico. Es esencial que los propietarios y productores pecuarios mantengan prácticas eficaces de bioseguridad para prevenir la introducción o propagación de este virus. Las medidas recomendadas son las siguientes: el control de acceso de las personas y equipos al rebaño, el control de la introducción de nuevos animales en un rebaño existente, mantenimiento de la higiene de corrales, el edificio, vehículos y equipos utilizados para el rebaño, el seguimiento y control de la notificación de la enfermedad y, por último, la eliminación adecuada de los desechos producidos. Los planes de contingencia en caso de eventuales focos de enfermedad identificarán los elementos considerados en la respuesta para erradicar esta enfermedad. Entre estos podemos observar la destrucción en condiciones decentes de todos los animales infectados, recuperados y de contacto susceptible a la fiebre aftosa, la vigilancia y seguimiento de rebaños potencialmente infectados o expuestos, la cuarentena estricta y el control del desplazamiento del rebaño, equipos y también los vehículos, y por último la desinfección total de los establecimientos y de todo el material infectado. México es libre de la fiebre aftosa desde 1955, por lo que es necesario controlar la importancia de animales, productos y subproductos, así como fortalecer las medidas de bioseguridad en las unidades de producción pecuaria. El CENESICA realiza permanentemente una vigilancia epidemiológica con el propósito de detectar oportunamente enfermedades de los animales que pongan en riesgo el patrimonio pecuario y la salud pública de nuestro país. Notifica inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales cualquier caso sospechoso. Un médico veterinario oficial visitará la unidad de producción, obtendrá las muestras para el diagnóstico de laboratorio y dará las indicaciones correspondientes. Este virus se inactiva por debajo de pHs de 7 y no sobrevive en la acidez del músculo durante el rigor mortis, pero puede sobrevivir en otros tejidos y también en la médula ósea. El comercio internacional de estos productos puede causar una epidemia. Muchos de los desinfectantes modernos y alcalis inactivan el virus, a menos que éste se encuentre protegido por tejidos y también secreciones. La vacunación se puede utilizar para reducir la propagación del virus de la fiebre aftosa o proteger animales específicos durante algunos brotes. Las vacunas contra el virus de la fiebre aftosa deben coincidir totalmente con el serotipo y la cepa infectante. La vacunación contra un serotipo no protege a los animales contra otros serotipos y puede que proteja al animal en parte o no lo proteja de otras cepas con el mismo serotipo. Actualmente no existe una vacuna universal contra la fiebre aftosa. Los bancos de vacunas contienen una amplia variedad de cepas para ser utilizadas en un brote, en particular aquellas consideradas una gran amenaza en cuanto a la introducción del virus. Algunos países mantienen sus propios bancos de vacunas. Hay 3 bancos internacionales de vacunas: el Banco de Vacunas contra la Fiebre Aftosa en América del Norte, el de la Unión Europea y el Banco Internacional de Vacunas. Se recomienda el uso de las vacunas con el virus inactivado, ya que las vacunas con el virus vivo de la fiebre aftosa no son aceptables debido al peligro de reversión a la virulencia y la consecuente dificultad para distinguir entre los animales infectados y los vacunados. La tendencia actual en las estrategias de vacunación es utilizar vacunas DIVA, altamente purificadas, que permiten identificar fácilmente los animales infectados por vía natural de los animales ya vacunados. La vacunación sigue siendo una opción en el marco de una estrategia de control eficaz de la fiebre aftosa y la decisión de su aplicación es una responsabilidad nacional.